Buenos días, hermanos. Les saludamos una vez más para realizar este servicio a nuestro Señor, este culto a nuestro Salvador. Y vamos a comenzar entonando unos cantos para su gloria, para su honra. Él es nuestro Dios todopoderoso, Él es nuestro ayudador, nuestro Señor, quien nos da la victoria siempre. 1, 2, 3, 4. Y bueno es alabarle a este Dios único y sabio, nuestro Dios todopoderoso. 1, 2, 3, 4.
son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabado, Señor. Amén. Y grande, como dice este canto, bueno es, grande es alabar el nombre de nuestro Señor. Y por eso venimos ante Él, por eso nos acercamos ante Él, para darle estas alabanzas y esta adoración a su nombre. Dice su palabra: de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera nos mostró Él su amor. Venimos ante ti, Señor, llenos de gratitud y amor. Nos has llenado de tu paz, nadie nos ha amado como tú. Venimos ante ti, Señor, a darte nuestro corazón. Con nuestro canto te lo damos hoy en una completa adoración. Hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocerte y servirte y darte nuestra adoración. Hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocerte y servirte y darte nuestra adoración. Venimos ante ti, Señor, llenos de gratitud y amor. Nos has llenado de tu paz, nadie nos ha amado como tú. Venimos ante ti, Señor, a darte nuestro corazón. Con nuestro canto te lo damos hoy en una completa adoración. Hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocerte y servirte y darte nuestra adoración. Hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocerte y servirte y darte nuestra adoración. Venimos ante ti, Señor, llenos de gratitud y amor. Nos has llenado de tu paz, nadie nos ha amado como tú.
Vamos a escuchar ahora la palabra de nuestro Señor. Vamos a recibir a nuestro hermano Jorge. Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo, del Evangelio de Mateo, que nos narra la vida de nuestro Señor Jesucristo. En todo tiempo, en todo momento nos viene narrando la vida de Cristo. Y recuerden que cuando iniciamos, ya hace más de 2 años, en la introducción a este Evangelio, decíamos que la intención del autor del Evangelio de Mateo, que es Mateo, es exaltar a Jesús como Rey. Siempre fue esa su intención, ese es el propósito de este Evangelio escrito por Mateo. Después de que Jesús instituyó la cena del Señor, al salir del aposento alto hacia el monte de los olivos, se detuvo haciendo a sus discípulos una advertencia acerca de que le negarían. Les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Versículo 31 del capítulo 26 de Mateo. Llegando así al Getsemaní, se postró sobre su rostro para orar, dice el versículo 39, lo cual vimos a detalle anteriormente. Y al terminar dicha oración, si vamos a Mateo 26, 47, dice la palabra de Dios al terminar esta oración en el Getsemaní: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Vino mucha gente para entregar a Jesús, lo cual se estudió la semana pasada con su hermano Agustín. Y al final vemos de esto que todos los discípulos, dejándole, huyeron. Versículo 56 dice que todos huyeron. Todos lo dejaron, todos huyeron. De esta manera llegamos al pasaje que nos corresponde el día de hoy, acerca de la injusticia contra Jesús, y lo tenemos en Mateo capítulo 26, versículos 57 al 68. Les pido de favor, ahí en sus casas, abran sus Biblias en Mateo capítulo 26, versículos 57 al 68, para que me acompañen en la lectura de este pasaje del día de hoy. Pero antes vamos a encomendar este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Le vamos a dar la honra y la gloria a Él, y en oración le vamos a pedir que Él tome el control de este mensaje. Padre, en esta mañana te damos gracias por el tiempo que tú nos das, por el tiempo que tú nos permites estar aquí, Padre bendito, reunidos a la distancia, pero unidos en un mismo espíritu, Padre, para estudiar tu palabra, para profundizar en el mensaje que tienes para cada uno de nosotros el día de hoy, y sobre todo para meditar en esa injusticia tan fuerte que se hizo contra Jesús, lo cual Él soportó voluntariamente para someterse al Padre, soportó voluntariamente para darle la honra y la gloria al Padre, soportó voluntariamente para que Dios fuera honrado y glorificado, fuera exaltado, Padre. Te damos gracias en esta mañana, y en tus manos ponemos este tiempo, rogándote y suplicándote que tú nos permitas, Padre bendito, rescatar el mensaje que tienes para nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios, Mateo 26, versículos del 57 al 68. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte.
y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Para poder entender de una mejor manera el texto que acabamos de leer, es importante saber un poco acerca del sistema legal de Israel, el cual estaba basado en el Antiguo Testamento. La esencia de dicho sistema de jurisprudencia se encuentra en Deuteronomio 16, Deuteronomio 16, versículos 18, 19 y 20. Así que les invito a que busquen en sus Biblias Deuteronomio capítulo 16, versículos 18 al 20. Dice así: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Estos versículos son principios generales. Sin embargo, hay ciertas variantes que con el paso del tiempo se fueron modificando. Toda comunidad que tuviera al menos 120 hombres que fueran cabezas de familia podían formar un concilio local. Es decir, 120 hombres que fueran cabezas de familia. Estamos hablando de 120 familias y podían formar un concilio local. Con el tiempo, el concilio local lo componía el liderazgo de la sinagoga. Por él estaba compuesto el liderazgo de un concilio local. El consejo llegó a conocerse como Sanedrín, que hemos escuchado mucho esta palabra en la Biblia, Sanedrín, que viene del griego sunedrión, que significa sentarse juntos. Eso era el Sanedrín, sentarse juntos. Entonces, el Sanedrín local se componía hasta de 23 miembros, y el Gran Sanedrín en Jerusalén se componía de 70 miembros, entre principales sacerdotes, ancianos y escribas, más el sumo sacerdote ascendía a un total de 71 personas. Siempre tenía que ser un número impar para eliminar la posibilidad de un empate en las votaciones, razón por la cual siempre tenía que haber un número impar. En el local eran 23, en el Gran Sanedrín eran 71. Entonces, la palabra Sanedrín, concilio, asamblea general de los ancianos, son palabras que hacen referencia a lo mismo, a ese tribunal. Ahora, los miembros de los concilios locales eran elegidos de acuerdo a su madurez y sabiduría. En base a esto eran escogidos los miembros de los concilios locales. El Gran Sanedrín estaba compuesto por quienes se habían distinguido en un concilio local, y es como se iba formando el Gran Sanedrín.
Pero con el paso del tiempo, la membresía en el Gran Sanedrín se había degenerado en gran manera. Ya no era tan bíblica la situación. Los nombramientos para los integrantes del Gran Sanedrín eran basados en influencia o favoritismo, tanto del lado religioso como del lado político, lo que conocemos en la actualidad como el famoso dedazo. En ocasiones los paganos romanos participaban en el nombramiento de un integrante del Gran Sanedrín o en la remoción de un sumo sacerdote. Entonces ya la política estaba influyendo en esto. Ahora, un criminal acusado tenía el derecho a un juicio público, un abogado defensor y una sentencia. Juicio público. No es como en la actualidad que vas a los juzgados y te dejan adentro y es en privado, etc. Es público aquí, la cual únicamente con el testimonio de al menos 2 testigos confiables se tenía que hacer. Los juicios siempre estaban abiertos a la observancia pública, siempre. Eran en público, no eran en privado. Toda la gente los podía ver, los podía presenciar. Ahora, como protección contra el falso testimonio, la ley mosaica prescribía que un individuo que a sabiendas daba falso testimonio sufriría el mismo castigo que el acusado padecería. Digo, en caso de ser hallado culpable. Esto nos lo dice Deuteronomio 19, versículos del 16 al 19. Ahí nos dice entonces que, como protección del falso testimonio, la ley mosaica prescribía que un individuo que a sabiendas daba falso testimonio sufría el mismo castigo que el acusado. Le tocaba lo mismo por dar falso testimonio. Ahora, el testigo acusador debía iniciar la ejecución. Debía de iniciar la ejecución haciendo que respaldara su testimonio tanto en palabras como en hechos. Él tenía que iniciarlo, lo dice Deuteronomio 17:7. Y un claro ejemplo lo tenemos en Juan 8:7. Seguramente recordamos la historia cuando le trajeron a una mujer adúltera a nuestro Señor Jesucristo, porque recuerden que tenía que morir apedreada. Y Él les dijo: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Porque así debería de ser. El que acusaba era el primero en ejecutar el castigo. Y si estaba mintiendo, le tocaba lo mismo. Entonces el Señor Jesús, que conocía todo y sabía todo, les dijo: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué sucedió? Todos lo sabemos. Los que le acusaban se fueron retirando poco a poco. Tenían culpa, tenían pecado, no podían arrojar la primera piedra. La ley rabínica exigía que una pena de muerte no se llevaba a cabo hasta el 3er día después que fuera dictada dicha sentencia. Y durante el día intermedio, los miembros del Sanedrín deberían de ayunar en ese día intermedio. La demora de la ejecución era a propósito. Era como un tiempo adicional para evidencia o testimonio que se descubriera a favor del acusado, porque el concilio o el Gran Sanedrín estaba para cuidar la vida. El día del juicio, los oficiales del tribunal exigían que toda evidencia contra el acusado se leyera en plena audiencia y de corte abierta. El testigo, el que acudía a testificar, debía de mencionar mínimo el mes, día, hora y la ubicación exacta del suceso en relación a lo que él estaba atestiguando. No era simplemente decir, como que lo vi, me imaginé que estaba haciendo esto. No, era mencionar mes, día, hora y lugar exactos.
Ahora, para que un concilio iniciara un proceso en contra de una persona, contra quien sea, necesitaba acusaciones por parte de un tercero. Es decir, el concilio no podía iniciar ningún proceso mientras no había una acusación de parte de un tercero. Y dicha acusación debía de ser con presunción de inocencia. Al acusado se le daba gran libertad en la presentación de su defensa. Ahora, en un concilio local se requería 11 votos de un total de 23 para una absolución, pero se requerían 13 para una condena. Si al acusado se le declaraba inocente, era liberado de inmediato, pero si se le hallaba culpable, la sentencia no se pronunciaba hasta 2 días después. Y como ya se mencionó, a los miembros del concilio se les exigía ayunar durante ese día intermedio. Ellos tenían que ayunar. Para este entonces el ayuno ya era algo muy tradicional, muy cotidiano, pero el ayuno es para estar en comunión, en oración con el Señor directamente. Esa era la funcionalidad del ayuno. Ahí en lo secreto de tu habitación, encerrado, sin que nadie te molestara, ahí vas a estar ayunando para estar en comunión con el Señor. Pero esto ya se había hecho tan cotidiano. En la mañana del tercer día, el concilio se volvía a reunir y a cada juez se le preguntaba si su decisión había cambiado. Un voto de condena podía cambiarse por absolución, pero no al contrario. Si se reafirma en esta reunión nuevamente el veredicto de culpabilidad, un oficial con un estandarte permanecía cerca del concilio, mientras otro, a menudo montado en caballo, iba escoltando al prisionero hasta el lugar de la ejecución. Un heraldo iba delante de la procesión que se movía lentamente, declarando en voz alta: este hombre, estamos hablando de Jesús, entonces decía su nombre, este hombre Jesús es llevado al castigo por tal delito y por tal delito. Tenía que decir los delitos. Y también decía: los testigos que han jurado contra él son tales y tales personas. Se decía claramente el nombre de las personas. No es como en la actualidad: es que alguien me dijo y que no te dijera que porque me dijo. Ya no supimos quién dijo. O te voy a decir, pero no digas que te dije. No, ahí era claro. Tal persona lo dijo. Entonces se mencionaba el nombre de las personas. Si alguien tiene evidencia que testifique a favor del condenado, que la presente de inmediato. Es lo que decía este heraldo. Es decir, si en algún momento antes de llevar a cabo la sentencia salía a la luz información adicional, obviamente a favor del acusado para demostrar su inocencia, el prisionero también tenía el derecho de buscar algo que se le había olvidado y presentarlo todavía, y entonces el oficial señalaba al otro y el prisionero debía llevarse de nuevo ante el concilio. Se regresaba ante el concilio para reconsiderar el veredicto. Antes que se llegara al lugar de la ejecución a la persona condenada, se le instaba a que él mismo confesara su propio delito. Todo era en público, todo era abiertamente. Si todavía no lo había hecho y no le habían dado una bebida estupefaciente a fin de embotarle los sentidos y hacer de este modo que su muerte resultara menor dolorosa, entonces lo incitaban a que él confesara su propio delito en público. Ahora, el principio que regía estos casos capitales de muerte era: el Sanedrín está para salvar, no para destruir vidas. Esa era la meta del Sanedrín. Además de todas las disposiciones anteriores, a quien presidía el concilio se le exigía que
a los posibles testigos se les recordara el valor de la vida humana, que se les exhortara a estar seguros de que su testimonio fuera verdadero y completo. Ningún juicio criminal podía comenzar o continuar durante la noche. Si llegaba la noche, esto se detenía, no podía seguir. Incluso la propiedad de un delincuente ejecutado no podía ser confiscada por el concilio, sino que se pasaba a sus herederos. Esto siempre ha sido así. Ahora, en la noche no podía continuar trabajando el concilio. Si un concilio votaba unánimemente a favor de la condena, el acusado se le ponía en libertad, porque se presumía la falta del elemento necesario de misericordia. Entonces tenía que haber misericordia, tenía que haber amor, porque el Sanedrín está para salvar, no para destruir vidas. Es claro que, administrado de manera correcta, el sistema judío de justicia era de los mejores, y como lo vimos y lo leímos, es el mejor. Era justo y era misericordioso, pero ejecutado de la mejor manera, ejecutado correctamente. Ahora, bajo este contexto que acabamos de ver, podemos notar y nos queda muy claro que el sistema no actuó de modo justo y misericordioso en el juicio de Jesús, como lo leímos, porque el Sanedrín violó prácticamente todo principio de su sistema de jurisprudencia. Veamos, a Jesús lo juzgaron de manera ilegal, sin que primero se lo hubiera acusado de cometer algún delito. Fue juzgado en la noche y en privado. No se le permitió ninguna defensa, y los testigos de cargo fueron sobornados para que atestiguaran falsamente. Jesús fue ejecutado el mismo día en que fue sentenciado, y era hasta el tercer día. En consecuencia, los jueces no pudieron haber ayunado en ese día intermedio, porque no transcurrió, y por tanto no tuvieron oportunidad de reconsiderar su veredicto. El único procedimiento que fue seguido de forma apropiada fue ofrecerle esa bebida estupefaciente. Pero eso fue llevado a cabo por los soldados romanos y no por el pueblo judío. Y estamos hablando del concilio judío. Más adelante veremos qué pasó ante los gobiernos romanos. Lo tenían que haber hecho los representantes del Sanedrín, mas no los soldados romanos. Y a la luz de este contexto que acabamos de presentar, que acabamos de decir, en Mateo 26, 57 al 68, pasaje que ya leímos, se nos revelan algunos aspectos del trato injusto contra nuestro Señor Jesús. Veámoslo. El primero es la convocatoria ilegal del Sanedrín. Dice el versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Antes que lo llevaran ante Caifás, lo llevaron ante Anás. Si vamos por favor a Juan capítulo 18, y mientras lo estamos buscando, aprovecho el momento para recordarles que infinidad de veces les hemos dicho que los 4 evangelios se complementan entre sí y nos dan una escena completa de lo sucedido en la vida de Jesús. Dice Juan, capítulo 18, versículos 12 al 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año.
Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces primero lo llevaron ante Anás y después ante Caifás. Caifás era el sumo sacerdote vigente en el momento, legal, entre comillas. La pregunta es, ¿por qué primero ante Anás y no ante Caifás? ¿Quién era el sumo sacerdote en aquel año? ¿Por qué primeramente ante Anás? ¿Quién era Anás? Aproximadamente 20 años antes fue sumo sacerdote por un periodo de 4 o 5 años. Sin embargo, aunque habían reemplazado a Anás como sumo sacerdote reinante, no solo siguió llevando el título, sino que también siguió ejerciendo gran poder, gran influencia en los asuntos del templo. En gran manera a través de los 5 hijos que le sucedieron y ahora a través de Caifás, su yerno. O sea que Anás siempre tuvo como que el poder, siempre tenía influencia, siempre lo que decía se hacía, influía en las decisiones. Ahora, el diseño de Dios era que los sumos sacerdotes sirvieran de por vida, todo el tiempo, heredando el cargo a sus hijos, pero no al yerno. Caifás era yerno de Anás. Pero el cargo ya se había politizado tanto que en algunos de ellos solo sirvieron pocos años, incluso meses, tal vez porque cayeron en desgracia ante un rey o algún funcionario romano y los quitaron. Algunos eruditos creen que Roma misma había removido del cargo a Anás por temor a que un solo hombre estuviera acumulando demasiado poder. Él tenía ya mucho poder y tal vez por eso lo quitaron. Sin embargo, Anás seguía influyendo. Anás controlaba a los cambistas de moneda del templo. Y pudiéramos pensar, ¿y eso qué tiene que ver? Recuerden que en las ofrendas, en las sinagogas, en el templo, no se permitía dar monedas gentiles, porque tenían ahí la imagen del César, y entonces era idolatría. Y tenía que hacer un cambio de monedas, y Anás controlaba a los cambistas de moneda, y obviamente ahí estaba el negocio, la ganancia. También controlaba a los vendedores de animales para el sacrificio. Seguramente ya recordamos, ya lo sabemos, que venían a ofrecer los sacrificios en la Pascua. Ya nos explicó nuestro hermano Agustín cuántos corderos eran sacrificados en aquel entonces, cuánta sangre corría por el río, cómo estaba la situación. Entonces, si alguien venía con un animalito para sacrificarlo, porque lo creció en su casa, lo alimentó en su casa, no pasaba. ¿Por qué? Porque era imperfecto. Tenía fallas, tenía errores, tenía imperfecciones. Pero si lo comprabas ahí en el templo, sí pasaba. Era perfecto y no tenía problemas. Vemos otra vez el negocio redondo. O sea, lo tienes que venir a comprar aquí para que puedas ofrecer tu sacrificio. Todo estaba ya controlado. Los sacerdotes de inmediato sabían si era perfecto o imperfecto. Ya en ese momento lo perfecto era cuando lo comprabas ahí en el templo. Si lo traías de tu casa era imperfecto. Entonces vemos todo el poder que tenía Anás. Él influía mucho en los asuntos del pueblo. Aún sin ser una autoridad legal, tenía gran peso sus palabras. Posiblemente los que arrestaron a Jesús recibieron instrucciones de primero llevarlo ante Anás, o tal vez ellos determinaron hacerlo así. No lo sabemos. Cualquiera que fuera el caso, llevarlo primero ante Anás permitió que Caifás tuviera el tiempo para convocar al Sanedrín en su propia casa, y a medianoche, algo totalmente ilegal. Tenía que ser en el día y en el templo. En Juan 18:19
al 24, vemos que Anás violó dos requisitos principales del procedimiento. Hizo procesar a Jesús antes que se presentara una acusación contra él y trató de inducir a Jesús para que se incriminara él mismo. Veamos lo que dice, versículo 19 de Juan 18. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? No era el sumo sacerdote era Caifás. Pero con esto vemos el peso que tenía Anás. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Pero, ¿qué quería Anás? Que Jesús mismo se incriminara, que él mismo se declarara culpable, como ya lo vimos en el contexto, que él mismo confesara su propio delito. ¿Qué terminó haciendo? Lo envió atado ante Caifás, el sumo sacerdote. No lo pudo persuadir a que él se incriminara, y entonces lo manda ante Caifás. Y si vamos viendo más adelante, vamos a ir viendo cómo fueron mandando de un lado a otro a Jesús. Ahora, Caifás era corrupto, era codicioso, sin principios, materialista y hambriento de poder, al grado que se casó con la hija de Anás para poder ser sumo sacerdote, porque él no era de la línea. Solamente la línea de Leví podía ser sumo sacerdote, y él no lo era. Vemos toda la ilegalidad que había allá, toda la corrupción que había en ese momento. Pero aún no se presentaba ninguna acusación contra el Señor, no se presentaba ninguna acusación. El concilio fue convocado ilegalmente en la noche, en un lugar incorrecto, porque tenía que ser en el templo, con el fin de tratar de condenar a un hombre que aún no había sido procesado. El mismo Sanedrín estaba rompiendo sus propias reglas. Dice el versículo 58 de Mateo 26: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Qué cosa tan complicada la de Pedro, ¿no? Pedro lo siguió de lejos. Recuerden que ya leímos que viendo todos lo dejaron, pero Pedro le siguió de lejos, primero a la casa de Anás y después al patio del sumo sacerdote Caifás. Vemos a Pedro con algunas chispas de amor y afecto hacia su maestro, pero prevalecía el miedo y la preocupación por su propio bienestar. Se fue ahí metiendo de a escondidas. ¿Sí recuerdan la cantidad de personas que fueron por Jesús mínimo? Que nos los explicaron en la predicación anterior. Mínimo 600 personas se iban ahí. Era muy fácil en la noche confundirse entre ellos. Seguir a Cristo de lejos muestra la mala condición, comporta el retirarse poco a poco de Él, dando lugar al peligro de volverse atrás. Entonces, si vamos a seguir a Cristo, lo seguimos de cerca. No tienes por qué seguirlo de lejos. Oye, que tú te reúnes allá en esa iglesia de hermanitos. No, ¿quién te dijo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Pero yo te vi. No, de verdad que nunca he ido. ¿Cuándo has venido, hermano, hermana? Si es que has aceptado de Cristo. Y dice que se sentó con los alguaciles, pero no para silenciar los reproches de ellos, sino para resguardarse él a sí mismo. Esa era su intención. Se metió en la tentación,
privándose de la protección de Dios. Él mismo se metió ahí a la tentación. Recuerden que el Señor ya le había advertido que le iba a negar y que Pedro dijo que no le iba a negar. Entonces, ¿por qué lo hacía escondidas? Ahí de lejos lo iba siguiendo, encubiertamente. Se dejó llevar por la curiosidad, porque dice, para ver el fin. Estaba presente, Pedro estaba presente como espectador, no como discípulo, no como seguidor del Señor. ¿Cuántas veces estamos nosotros en el servicio a Dios así? Nada más de lejecitos, se ve mejor, se disfruta mejor, sentaditos y viendo cómo trabajan mis hermanos y mis hermanas, ¿no? Ahí se los dejo, piénsenle y reflexionen. Lo grave aquí es no saber escuchar a Dios. Jesús ya les había dicho a todos infinidad de veces lo que iba a suceder. Ya se los había dicho, pero tal parece que Pedro esperaba un milagro más. Donde Jesús escapara milagrosamente o derribara a todos sus enemigos, que bien lo podía hacer. Dijo que podía mandar a traer 12 legiones de ángeles, ¿no? O algo así se imaginaba Pedro. Vemos la gran necedad de Pedro, esperar ver otro resultado diferente al que Jesús ya les había anunciado. No tenía por qué esperar otro resultado si Jesús ya se los había hecho. Entonces, debemos prepararnos más para el final y no estar de curiosos cuál será el final. A nosotros, como hijos de Dios, nos compete cumplir con nuestro deber. De los resultados, Dios se va a encargar. Esa es nuestra obligación, cumplir con nuestro deber y nada más. Al Sanedrín se le permitía celebrar un juicio que involucraba pena capital en el templo y en público. Este fue en casa de Caifás, en privado y unos cuantos, sentados ahí en el patio. Lo ilegal, lo injusto, en contra del justo, nuestro Señor Jesucristo. Otra injusticia más, conspiración injusta para condenar a Jesús. Otra injusticia contra Jesús, veamos. Dice Mateo 26, versículo 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. El concilio estaba facultado para actuar solamente como juez y jurado en un procedimiento legal. Recuerda que todo juez o todo concilio tiene que ser neutral. Entonces él estaba facultado para actuar como juez, como jurado, no para acusar. El concilio únicamente debía actuar en casos que le presentaran, que alguien viniera y les dijera, les traigo esta acusación contra esta persona. Entonces es cuando actuaba el concilio. Si no le traían un caso, no podía actuar. Pero debido a que no había acusación formal contra Jesús, estaba obligado a actuar de forma ilegal, a fin de llevar a cabo su malévolo plan de condenar al Señor. Dice que buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Debido a que Jesús era inocente de toda culpa, no encontraron causa alguna. Y es lo que estaba pasando. Dice el 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. No lo hallaron. Muchos testigos falsos se presentaban, no encontraron motivo alguno. Gran frustración para la asamblea. Hasta que al fin vinieron 2 testigos falsos, dice el versículo 60, con una acusación que parecía utilizable. Y veamos lo que dijeron, versículo 61. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Según los falsos testigos, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Cuál era la acusación?
enemigo del templo, pues lo quería destruir y emplear algo de magia para reedificarlo en 3 días. Esa era la acusación. Pero Juan, capítulo 2, versículo 19, nos recuerda lo que realmente dijo Jesús. Jesús dijo en Juan 2, 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Veamos los cambios y el juego de palabras, esa transgiversación. Ellos afirmaban que Jesús quería destruir el templo, pero Él les dijo destruir. Ellos afirmaban eso. Ahí en Juan capítulo 2 vemos esta situación. Pero en el versículo 20 de Juan capítulo 2 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ellos afirmaban que Jesús quería destruir el templo. Lo vemos desde ahí en Juan capítulo 2. Ellos dicen reedificación, refiriéndose a un edificio material, a un edificio, a una construcción. Jesús dijo la palabra levantaré, que en griego es sinónimo de resucitaré, lo cual aclaró de inmediato en el versículo 21 de Juan 2. Juan 2, 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él lo dejó muy claro. Él lo aclaró de inmediato. Ahora, Marcos capítulo 14, versículo 59 nos dice que no concordaban estos falsos testimonios, no concordaban en el testimonio. ¿Por qué? Era falso. Además les faltó mencionar el año, el mes, el día y la ubicación del suceso. El mencionar la ubicación del suceso afirmaba que lo habían presenciado y la ley exigía esto. Pero estos falsos testimonios nunca dijeron mes, día, hora y lugar. Injusticia tras injusticia en contra del justo, en contra de Jesús. Los que realmente estaban en juicio eran aquellos que juzgaron al perfecto, al santo, aquel que es sin pecado, al Hijo de Dios. Y ellos, al igual que tú y yo, compareceremos algún día ante el tribunal celestial de Dios. ¿Cómo les irá a ellos? ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Cómo les irá a ellos que están acusando, incriminando de manera falsa a nuestro Señor Jesucristo? ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Cómo les irá a ellos? Pero también pregunta y piensa, ¿cómo nos irá a nosotros? ¿Qué nos irá a pasar? Es algo difícil y complicado. Otra tercera injusticia de nuestro Señor Jesucristo es esa confrontación injusta para inducirlo a la autocriminación. Dice Mateo 26, versículos 62 al 64. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La frustración de los miembros del concilio se volvía cada vez más insoportable a medida que con desesperación intentaban conseguir que el juicio concluyera antes del amanecer. No querían que su ilegalidad fuera descubierta. Por eso el sumo sacerdote en su desesperación se levantó y le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero dice que Jesús callaba. Versículo 63, mas Jesús callaba. No sabemos cuánto tiempo estuvo callado, pero seguramente fue
el tiempo suficiente para causar consternación en el sumo sacerdote, causar esa desesperación ya en el sumo sacerdote. Los falsos testimonios de los dos hombres eran incongruentes, habrían sido rechazados por el tribunal. Por tanto, la respuesta que diera Jesús aparentemente daría legalidad al falso testimonio y a todos los procedimientos ilegales, pero Jesús callaba. Oh, gran desesperación para el sumo sacerdote. Jesús callaba. Majestuoso silencio, era silencio de inocencia, de dignidad, silencio de integridad, de confianza en el Padre. Era silencio porque había llegado su hora. No quiso negar el cargo que se le hacía. Estaba dispuesto a someterse a la sentencia. Oh, majestuoso silencio. Cayó ante el tribunal humano para que nosotros podamos decir algo ante el tribunal divino. Si es que eres hijo de Dios, si es que has aceptado a Cristo como Señor y Salvador. El silencio de Jesús causó tanta desesperación en el sumo sacerdote que le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Estaba utilizando en vano el nombre de Dios, no porque fuera muy acercado a Dios. En otras palabras, le estaba preguntando: ¿pretendes ser el Hijo de Dios? Contesta con la verdad. Estás parado delante de Dios, estás parado enfrente al Dios vivo, quien conoce todas las cosas, quien sabe todo. Y efectivamente Jesús estaba ahí, el Dios vivo, el que sabe todo de todos. Ellos no creían en la deidad de Jesús, solamente esperaban que Él hiciera dicha declaración por sí mismo para poder acusarle de blasfemia. La ley mosaica en Levítico 24:16 dice que el que blasfemare en nombre de Jehová ha de ser muerto. Entonces eso querían ellos. Eso querían. Después del majestuoso silencio de Jesús, finalmente habló. Habló afirmando lo que el Sanedrín esperaba oír. Dice el versículo 64: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En otras palabras, él estaba diciendo: no solo soy el Mesías y el Hijo de Dios, sino que también estoy sentado con el Padre. Y también un día me verán glorificado con mi Padre en el cielo y regresando a la tierra como juez. Hijo de Dios en su estado de humillación e hijo de hombre en su estado de exaltación. Dos naturalezas distintas, la divina y la humana, en una sola persona. ¿Quién? Jesús. Eso les estaba diciendo. Para ese entonces, cuando venga como juez, el acusado se convertirá en el acusador y los jueces se convertirán en los que van a ser juzgados. Tengamos cuidado de cómo actuamos ante nuestro Señor. En cuarto lugar tenemos la condena injusta a Jesús. Dice versículo 65 de Mateo 26. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. 66. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Según la costumbre judía, cuando oían o veían algo de palabra o de obra que ellos consideraban como insulto contra Dios, rasgaban sus vestiduras. A pesar de que Levítico 21:10 prohíbe que el sumo sacerdote rasgue sus vestiduras, Caifás lo hizo. En primer lugar, era ilegal su sumo sacerdocio. ¿Por qué? Porque no era de la línea de Leví.
Era yerno de Anás, pero no era hijo de Anás. Y él lo hizo, siguió haciendo cosas ilegales, pero lo hizo como una muestra dramática de aparentemente defender el nombre de Dios, pero en su interior había alivio porque al fin Jesús declaró lo que él quería. Por fin Jesús lo declaró. Y entonces él tenía alegría por la supuesta victoria que acababa de ganar. Todo era ilegal. Caifás manipuló a los miembros del concilio haciendo una pregunta muy retórica. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Cuando la regla del concilio del Sanedrín es que tenía que venir testigos para acusar. Y les dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Han escuchado la blasfemia? Ahí está, la acaba de decir. Ahora mismo la han escuchado. Estaba pidiendo un veredicto inmediato. ¿Qué os parece? Veamos el versículo 66. ¿Qué os parece? Aparentemente deseaba recibir consejo de sus compañeros, aparentemente, pero él estaba seguro de su poder para persuadir a los demás. No se molestó en hacer que los miembros votaran de manera individual como debería de ser y que los escribas tomaran nota, tabularan los resultados. Según sus protocolos en el Sanedrín, así tenía que hacer. Sino que simplemente pidió apoyo total a la conclusión de culpabilidad determinada por él mismo, ya con mucha anterioridad. Una culpabilidad predeterminada y únicamente buscó ese apoyo que le siguiera y nada más. Todo era injusto, esa confrontación para que mismo Jesús lo dijera. Y vemos la respuesta de ellos: es reo de muerte. Es reo de muerte. Esto era algo totalmente fuera de sus propias reglas. De forma automática, el voto unánime para condenar a Jesús debió haberle dado libertad a Jesús, ya que no estaba apareciendo el elemento necesario de misericordia. Porque el Sanedrín estaba a favor de la vida y él apelaba a la misericordia. Siempre se les decía a los acusadores que tuvieran misericordia, que estuvieran seguros, que no fueran falso testimonio, pero tal parece que al Sanedrín se le olvidaron todas sus propias reglas. No les importó eso. El veredicto de culpabilidad y la sentencia de muerte no se basaron en el proceso legal, cuidando todos los detalles para hacerlo de una manera justa. Todo fue ilegal. Simplemente se trató de una reacción de turba sin sentido alguno. Simplemente gritaron: reo de muerte es. Pero no se acordaron de lo demás. La injusticia tan fuerte contra el justo. Y ahora vamos a ver también, como quinto aspecto, esa conducción injusta al tribunal. Dice el versículo 67: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Vean, la sentencia ya estaba pronunciada. Ya estaba pronunciada. Como no tenían poder para condenarle a muerte y no estaban seguros de prevalecer sobre el gobernador para que consintiese dicha ejecución, lo hacen objeto de abusos e indignidades. No solo lo tratan como quien es reo de muerte, sino como si la sentencia de muerte fuese muy poco para él. Jesús pasó por varios tribunales, por varios juicios. El juicio judío, que es el que estamos viendo ahorita, con el concilio, con el Sanedrín, pero faltaba también ante los gobernantes romanos. Recuerden que Roma estaba gobernando en ese entonces a Israel.
como no tenían ese poder para condenarle a muerte, no estaban seguros si el gobernador romano los iba a apoyar, entonces lo tenían que llevar ante el tribunal, conducirlo al tribunal ahora. Pero dice el versículo 67 y 68 que le escupieron, le dieron de puñetazos, lo abofetearon. Para los judíos el insulto más grande era escupir el rostro de una persona. Ese era el insulto más grande. Era una expresión de mayor indignación, porque se le consideraba más despreciable que el suelo mismo que pisaba. Cuando escupes normalmente hacia el suelo, ¿no? Escupir el rostro de una persona, entonces estabas escupiendo lo que estabas pisando. Eso era un insulto muy fuerte. Era el más despreciable, y escupieron el rostro del santo, del puro, del perfecto. Cristo se sometió a esto. La vergüenza más grande fue lanzada al rostro de Jesús para que el nuestro no se llene de perpetua vergüenza ante Dios. Esto fue un insulto tan fuerte. Escupir el rostro de Jesús fue lo peor que pudieron hacer. Significaba bajeza, significaba insulto, significaba que era lo peor, que era lo despreciable. Añadieron maltrato físico, puñetazos y bofetadas, pero Jesús lo soportó en entera sumisión a la voluntad del Padre y por amor de su nombre. Y si Él no se hubiera sometido, no hubiera salvación para la humanidad. Y no solamente eso, sino que se burlaban fuertemente de Él. Dice Lucas 22:64 que le vendaron los ojos, y aquí en el versículo 68 nos dice que le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Porque se decía de Jesús que era profeta. Hicieron burla y juego con Él, jugaron con Él, pero no sabían a dónde se estaban metiendo. Como si la divina omnisciencia de Jesús tuviese que rebajarse a un juego de niños para ser comprobada. Eso jamás, eso nunca. Jesús es Dios y tiene omnisciencia. No hay necesidad de comprobarla, y mucho menos por un juego de niños. 5 injusticias contra Jesús acabamos de ver, las cuales nos deben hacer reflexionar en lo siguiente. Toda persona que rechaza a Cristo le está escupiendo el rostro en cierta manera, o por así decirlo. Y es culpable de blasfemia contra Dios, porque Dios envió a su amado Hijo para salvar del pecado tanto a esa persona que le niega como a toda la humanidad. Para eso vino Cristo. Lo irónico es que todos los que juzgaron mal a Jesús un día serán juzgados de modo correcto por Él. Los seres humanos, toda la humanidad, constantemente juzgan mal a Jesús, pero Él nunca los juzgará mal. Los papeles se invertirán en un futuro. Los delincuentes ya no condenarán injustamente ni aplastarán al inocente, sino que ellos mismos serán condenados y aplastados de manera justa. Piénsale y reflexiona, tú que me estás escuchando, ¿cuántas veces has negado a Cristo? ¿Cuántas veces has rechazado a Cristo? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de cada uno de nosotros? Aún en medio de la cruel injusticia contra nuestro Señor Jesús, su compasión brilló sin disminuir. A todo lo largo de su terrible experiencia, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Tú lo haces? ¿Nosotros lo hacemos? Esta era su hora divinamente señalada. Y con resolución y de buena gana enfrentó ese momento de aparente victoria del infierno.
pero Él sabía todo. Él no iba a huir del sufrimiento y la muerte, ni dejaría que lo alejaran de estas adversidades, lo alejaran de la voluntad de Dios. Porque de esa manera podía llevar Él mismo, Jesús mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y podamos ser salvos. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Te damos gracias porque en el plan soberano que has tenido por toda la eternidad, tú determinaste que el Hijo de Dios descendiera a esta tierra, se hiciera hombre y viniera a pagar por nuestras culpas, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, Padre. Y te damos gracias porque nos das la salvación y ahora podemos disfrutar de la vida eterna, podemos gozar de la vida eterna y saber que un día, no muy lejano, estaremos cara a cara, te podremos ver tal como tú eres, Padre. Te damos gracias por este tiempo y en tus manos ponemos los corazones de cada uno de los que hemos escuchado este mensaje para que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestros seres, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.